Vamos a cambiar de tema. En el marco de la detección de 24 empresas de estacionamientos que no cumplieron con informar y aplicar correctamente los cobros de sus tarifas, el gobierno anunció sanciones para incumplimiento de la nueva ley. Para ahondar en este tema vamos a conversar con el subdirector del Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, Andrés Herrera. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. A ver, 39 denuncias, se va a oficiar a 6 empresas y esto solamente en una semana. Ni siquiera, en un par de días, porque comenzó el miércoles pasado. ¿Cuál es un poco el balance y la evaluación que se hace con respecto a la aplicación de esta norma? Porque hay de hecho una lista que ustedes ya publicaron de empresas que tienen giro de estacionamiento o aquellas donde hay estacionamientos donde el aumento de los precios ha sido bien notorio. Efectivamente, Nicolás, nosotros como Servicio Nacional del Consumidor hemos estado monitoreando la implementación de la ley a partir del 15 de febrero, fecha en la cual entró en vigencia la ley, y nosotros hemos tenido dos líneas de trabajo fundamentalmente. Una, en lo que tiene que ver con el grado de cumplimiento, de ajuste a la normativa de la nueva ley de estacionamientos, y por otro lado, el monitoreo de los precios respecto de los momentos anteriores a la entrada en vigencia de la ley y la oportunidad posterior, una vez entrada en vigencia de la ley. Y lo que nosotros hemos detectado con nuestros ministros de fe, con nuestros funcionarios y con las visitas a terreno, es que se han advertido severos incumplimientos a la normativa de estacionamiento, particularmente lo que tiene que ver con las modalidades de cobros y las tarifas aplicadas a los consumidores. Recordemos un poco la modalidad de cobro que se establece con esta nueva normativa. Lo que establece la ley es que los proveedores y los operadores de estacionamiento pueden optar por dos modalidades de cobro. La primera, por fraccionamiento por minuto efectivo de uso, o bien por tramos vencidos. Y en el caso de los tramos vencidos, el primer tramo no puede ser inferior a media hora y los posteriores no pueden ser inferiores a 10 minutos. Particularmente lo que nosotros hemos detectado son incumplimientos en aquellas empresas que han optado por la modalidad de tramos. Ahí está el mayor problema, digamos. Ahí está el mayor problema, efectivamente, y lo que nosotros hemos detectado es que no se estaría cobrando a los consumidores en tiempos vencidos, sino que con anterioridad al cumplimiento de ese tramo. Ya. Ese es el problema. Ese es el problema. Y de alguna manera, ¿qué se puede concluir acá? Porque hay otro punto que ustedes han denunciado, que es la falta de información. Uno es que se está cobrando de más, que eso justamente la ley se suponía que iba a solucionar. El otro punto es que no se está informando cuáles son las modalidades, cuál es efectivamente el derecho que tiene que exigir el consumidor que llega a estos estacionamientos. Efectivamente, también hay un masivo incumplimiento respecto de los deberes de información por parte de los proveedores. Lo que establece la ley es que un catálogo de derechos y obligaciones del consumidor, con expresa mención de que puede recurrir al Servicio Nacional del Consumidor, tiene que exhibirlo al ingreso del estacionamiento como también a los lugares de pago. Y en eso ha habido un incumplimiento bastante importante respecto de proveedores, tanto de aquellos que se dedican al giro del estacionamiento como aquellos que ofrecen estacionamiento a los consumidores y no es su giro principal. Claro, como un servicio adicional pensando en centros comerciales, en supermercados, entre otros. Para entender bien, se oficia a 6 empresas por una de estas irregularidades. ¿Por qué y cuál es el objetivo de ese oficio? Bueno, ahí vamos a oficiar por distintos motivos. En primer lugar, vamos a consultarle a algunas empresas respecto de cuáles son las modalidades de cobro que están efectuando y si eso cumple o no cumple con las disposiciones legales. Y en segundo lugar, respecto a aquellos que, por ejemplo, estén exhibiendo letreros eximentes de responsabilidad o limitativas de responsabilidad, que de acuerdo a la ley no pueden hacer, también les vamos a consultar sobre eso. Este es el clásico mensaje que salía, este estacionamiento o esta empresa no se hace responsable por robo, hurto o... Así es. Que esto está establecido. Muchos han criticado que nunca se debería haber puesto en esta ley porque se da por obvio que se está entregando un servicio y hay que entregar la seguridad. Y aquí hay un punto interesante, Andrés, porque en la ley se dice que el que provee estacionamientos tiene que entregar todas las facilidades en términos de tecnología de seguridad. Pero aquí hay de alguna manera para algunos un vacío porque la misma empresa dice, bueno, pero nosotros tenemos cámaras de seguridad, así que ya no hay ningún problema en ese sentido. ¿Qué han detectado? Lo que ocurre aquí es que lo que estableció la ley es un principio que ha defendido y consistentemente el Servicio Nacional del Consumidor, y así lo han establecido los tribunales de justicia en el sentido que los proveedores, los operadores tienen un deber de profesionalidad y en ese sentido
tienen que responder frente a los perjuicios o daños que se le cause al consumidor, a la persona del consumidor o a sus bienes con ocasión de la utilización de ese servicio. Y lo que establece la ley, que recoge este principio, es que son los proveedores los que tienen que adoptar las medidas de seguridad adecuadas para efectos de proteger al consumidor y a sus bienes. De tal manera que si se produce un efecto dañoso para el consumidor, le roban su vehículo o sufre daños en su persona, se debe entender que el proveedor no cumplió con las medidas de seguridad adecuadas. Por ende, tiene que hacerse responsable de los daños. Responsable frente al consumidor. Ya. ¿Y cómo se puede hacer responsable? Porque aquí también hay un tema legal relevante. Por ejemplo, hay muchas ocasiones donde el usuario acá pide las imágenes y lo papelean, lo tramitan y finalmente ya por un tema de desgano dicen en realidad y después llegar a la corte y de alguna manera demostrar que la responsabilidad acá es del estacionamiento, mejor no hago nada. Bueno, efectivamente van a haber temas probatorios en el juicio respectivo, pero lo importante es que el consumidor lo que debe acreditar es que sufrió el hecho dañoso, que sufrió el robo o el hurto de su vehículo. Y es la empresa, es el proveedor el que tiene que acreditar que asumió las consecuencias, las medidas necesarias para proteger al consumidor. Si se cumplen todas esas medidas, ¿pierde la responsabilidad entonces la empresa? Lo que pasa es que nosotros entendemos como Servicio Nacional del Consumidor que desde el momento que se produce este efecto, el proveedor no asumió las medidas de seguridad adecuadas, porque si de otra manera eso no hubiese ocurrido. Estamos hablando de proveedores que son profesionales en lo que hacen y que deben proteger la seguridad en el consumo respecto del usuario. Voy a otro tema que es bien conflictivo, lo estábamos conversando anteriormente, el tema de los precios. Cuando se habla del redondeo hacia arriba, el problema con los tramos vencidos, de hecho, ustedes detectaron un alza de hasta un 76%. 76% es altísimo. No en todas las empresas, pero evidentemente entre techo y piso se da ese porcentaje. ¿Cómo se explica? Con tan pocos días, con una ley que se demoró 3 años en ser discutida y que se ha implementado, entra en vigencia el miércoles pasado, pero se ha implementado desde hace bastante tiempo. Se recomendó a las empresas que entregan este servicio que tenían que acatar la información, etcétera. A nosotros como Servicio Nacional del Consumidor, con el monitoreo que hemos hecho, la verdad es que nos cuesta entender y explicar los motivos que están detrás de este aumento de precios. Porque se ha sostenido que producto de la ley estos incrementos se han producido, pero la verdad es que el monitoreo que nosotros hemos hecho, el levantamiento de precios, da cuenta de un porcentaje de empresas que lamentablemente es mayoritaria, que subieron los precios, y hay un porcentaje también de empresas que los mantuvieron o los bajaron. Claro, hay que decir eso, hay empresas que han mantenido o bajado los precios. Efectivamente. Han cumplido la norma o han ido más allá de la norma, hay que decirlo. Pero desgraciadamente es la minoría. Es la minoría, lamentablemente, pero en ese mismo sentido no puede responsabilizarse a la entrada en vigencia de la ley de los precios que se están cobrando. Aquí lo que también hemos sostenido es que no puede utilizarse como justificación o excusa la entrada en vigencia de la ley para efectos de subir los precios. Y nosotros vamos a hacer un análisis muy pormenorizado de un universo bastante considerable de operadores que creo que van a superar los 200, y nosotros, si advertimos también antecedentes que permitan presumir que hay algún tipo de concertación respecto de eso, pondremos los antecedentes en poder de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Hablando de colusión en términos de los precios? No. Eventual colusión, obviamente. No tenemos antecedentes que así lo demuestren. Nosotros vamos a analizar la información que nos provea los proveedores y también la información que nosotros logremos recabar. Y también les vamos a preguntar a estos proveedores qué es lo que justifica este incremento de precios. Los vamos a oficiar y ellos nos tendrán que decir cuáles son las justificaciones de estas alzas, en el sentido de cuáles son las inversiones que han incurrido para efectos de ofrecerle mayor seguridad al consumidor, cuáles son otro tipo de actividades que han desarrollado que justifiquen estos incrementos. Me adelanto quizá algunos de los argumentos o justificaciones que se podrían dar. Esto en un caso hipotético, evidentemente se oficia, se pide la información, hay que esperar que llegue. Pero ¿qué pasa si una empresa dice, bueno, pero aquí hay libertad de precio en Chile? Yo puedo fijar el precio. Si finalmente el usuario encuentra que es más caro, puede ir al estacionamiento de al lado. Técnicamente y legalmente estaría bien y ellos podrían decir, como esta ley a mí me desfavorece y favorece al consumidor, voy a tener más gastos y finalmente para seguir entregando este servicio tengo que subir el precio. Bueno, la verdad es que sí, se ha sostenido que hay libertad de precios en Chile y eso es así. Pero lo que no se puede permitir es que con ocasión de la entrada en vigencia de una ley que nosotros consideramos en términos generales que favorece al consumidor, se abuse del consumidor y se le perjudique con costos
perdón, con precios que no responden al servicio efectivamente prestado. Claro, ahí me pregunta cuál es el margen, no sé, o de precio o del tiempo en que se subió el valor para considerar cuando hay libertad de precio, que es permitido, a cuando hay abuso. Bueno, lo que pasa es que si uno piensa en aumentos del 75% o de sobre el 40%, y aquí hay casos muy marcados respecto a eso, uno la verdad no se logra explicar cuál es la razón que está detrás de un aumento tan significativo. Podría no haber un fundamento económico, digamos. Efectivamente. Y en ese punto ya se pasa un abuso y pueden haber sanciones al respecto. Lo que ocurre es que no existe un límite con claridad de cuándo estamos hablando de un precio abusivo o no. Lo que estamos aquí en presencia es de un análisis de datos duros que dan cuenta de que un día antes de la entrada en vigencia de la ley habían un cierto precio y el día después de la entrada en vigencia de la ley se habían aumentado hasta en un 75%. Es decir, el tiempo en que subieron los precios puede ser un factor clave para definir un abuso. Es un elemento que tendríamos que considerar y vamos a recopilar toda la información y vamos a escuchar también a los operadores que nos informen, que nos digan cuál es su justificación respecto a esos aumentos. Dentro de la crítica que se ha hecho a la implementación de esta ley por parte de los usuarios, también han habido críticas de parlamentarios. El diputado Chaín, también el diputado Chávez de la Democracia Cristiana han dicho que van a evaluar lo que pasa en este mes, que al parecer ya por lo menos en los primeros días, semanas, ha estado bien complicado, para poder enviar un nuevo proyecto de ley. El SENAC también estuvo participando en estos 3 años de la discusión legislativa. A juicio del servicio, ¿podría darse la necesidad de incluir un nuevo proyecto de ley al respecto? Bueno, nosotros somos también respetuosos de las facultades del Congreso, pero estimamos que lo que debemos hacer y enfocarnos en este periodo es evaluar la implementación de la ley. Ya tenemos un primer reporte y yo creo que quizás puede resultar muy prematuro aventurarse en la modificación de este proyecto de ley. Creemos que es importante instar para que los proveedores primero cesen en las conductas que son infractoras de ley y también eventualmente puedan devolver aquellos dineros mal habidos. Y en ese sentido puede esperarse, yo creo, un tiempo más razonable, más largo para evaluar si esta ley efectivamente va a producir un impacto positivo en los consumidores. Subdirector, quiero aprovechar de ir a otro tema donde está involucrado también el SERNAC, porque ustedes oficiaron a la ANFP con respecto al partido Chile-Argentina. Hay una polémica también que se ha generado porque la venta directa para los hinchas que quieran entrar al estadio en Buenos Aires no existe. Está incluida en un paquete turístico, es decir, va por venta de agentes turísticos. ¿De qué trata el oficio y cuál también es el objetivo de esta medida? Bueno, nosotros hemos oficiado efectivamente a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a fin de que nos informe de qué manera está resguardando los derechos de los consumidores en lo que tiene que ver con la comercialización de las entradas que puso a disposición de la ANFP, la Asociación del Fútbol Argentino, para los hinchas visitantes, para el partido de Chile con Argentina. Claro, 1.600 entradas para ser exacto. Puso a disposición, la verdad, 2.800, pero 1.600 para el hincha, el resto son más bien de la potestad de la ANFP. Claro. Todas esas 1.600 entradas fueron puestas a disposición de operadores turísticos, pero lo que nosotros le estamos consultando a la ANFP es quién tomó esa decisión y al mismo tiempo si se va a disponer de un porcentaje al menos de esas entradas de comercialización directa para los consumidores. Porque hay que recordar, Nicolás, que el consumidor tiene derecho a la libre elección de un bien o servicio, derecho a información veraz y oportuna, hay mucho interés por estas entradas y además la ley del consumidor impide las ventas atadas. Claro, aquí claramente se estaría viendo una venta atada, porque para obtener mi entrada para el partido Chile-Argentina tengo que tener los pasajes también, sin libertad de opción de comprar cualquier pasaje con cualquier aerolínea y también el alojamiento. Es decir, un paquete turístico. Así es, así es. Y en ese sentido nosotros vamos a velar por el cumplimiento de la ley. Estamos esperando la respuesta de la ANFP y en ese sentido valoraremos si existe alguna infracción y si es así, nosotros procederemos en consecuencia. Si hubiera infracción, ¿se puede suspender la venta de entradas? Estoy yendo ya al nivel de que efectivamente no hayan argumentos que justifiquen de que no haya un abuso a los consumidores en esta venta por parte de la ANFP. O sea, lo que tendría que ocurrir es que la ANFP adoptara las medidas necesarias para comercializar de manera directa, a través de los mecanismos que establezca, las entradas sin que se condicione a la compra de algún paquete turístico. Eso sería claro, porque de otra manera, si se verifica la compra a través de paquetes turísticos, incurriría en una flagrante violación a la ley. Basándose en la ley del consumidor, ¿podría ser una justificación el que ya estos contratos o esta opción de venta haya sido fijado con anterioridad? Digamos que haya un contrato finalmente con la agencia de viaje.
Lo que pasa es que esos contratos son oponibles directamente entre la ANFP y esos contratantes. No le impesen al consumidor. El consumidor lo que tiene es derecho a exigir, a elegir libremente, sin que se le someta a una condición la compra de una entrada. Aquí también habría otro problema que podría aparecer, va a depender de la información que entregue la ANFP, es los contratos que se hayan hecho con la AFA, con la Asociación Argentina de Fútbol. ¿Qué pasa ahí? Porque evidentemente la jurisprudencia de Chile con Argentina puede generar un problema. Bueno, ahí eso es lo que precisamente le estamos preguntando. Esta decisión de entregar estas 1.600 entradas a los operadores turísticos, ¿quién la tomó? ¿La tomó la AFA sobre la base de algún tipo de convenio? ¿La tomó la ANFP? ¿O la tomaron ambos de consumo? Es una consulta que nosotros le estamos haciendo para que nos aclare qué libertad tuvo la ANFP para disponer de la comercialización de estas entradas. El partido es el 23 de marzo, sí. Queda bastante poco. ¿No habían tenido antecedentes de esto? No, nosotros tuvimos durante esta semana estos antecedentes y de inmediato procedimos a oficiar a la ANFP para que nos dé una respuesta a la brevedad posible. 10 días tienen, ¿no? Sí, 10 días. Perfecto. Esperamos que lo ocurra antes. Esperamos que ocurra antes, evidentemente, porque 23 de marzo queda bastante poco y el tema de la selección y las entradas hay un problema que ha generado bastante crítica. Subdirector, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Nicolás. Que esté muy bien. Gracias.